Hola, aprendiz de idiomas. ¿Y qué es eso del método audiolingual? A ver, ¿quieres aprender inglés, verdad? O quizás solo te da curiosidad saber cómo le hacía la gente antes. Se llama el método audiolingual. Suena súper científico, ¿no? Como de película de espías donde tienen que aprender un idioma en, así, 5 minutos. Se trata todito de escuchar y hablar. Escuchar y hablar. Piénsalo así. ¿Quieres aprender una canción nueva? La escuchas un montón, luego empiezas a tararearla y después la cantas en la ducha. La idea principal, lo más importante, es que aprendes un idioma formando hábitos. Buenos hábitos. Como decir las cosas bien sin siquiera pensarlo. Así que, para resumir esta primera parte, el audiolingualismo es como tu vecino buena onda que te ayuda a aprender idiomas, donde tus oídos y tu boca trabajan juntitos. Un viaje al pasado. ¿De dónde salió este método tan genial? Bueno, ¿de dónde apareció este método audiolingual? ¿Será que un genio se despertó un día y dijo, ¡Eureka! La gente debería aprender idiomas como los loritos. Pues no exactamente, pero casi. La historia es bien interesante, amigos. Tiene sus raíces en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el gobierno de Estados Unidos necesitaba gente, especialmente soldados, que aprendieran idiomas extranjeros súper rápido. Necesitaban espías, traductores, gente en el campo que pudiera comunicarse. Entonces, los lingüistas y expertos en idiomas se juntaron y desarrollaron lo que se llamó el método del ejército. Ese era su apodo chévere y lleno de acción. Se enfocaba en el lenguaje hablado, en ejercicios intensivos y en hacer que los soldados pudieran conversar lo más rápido posible. Después de la guerra, este método del ejército como que fue cambiando. La gente vio lo bien que funcionaba para aprender rápido a hablar. Así que empezó a usarse en colegios y universidades en los años 1950 y 1960. Ahí fue cuando de verdad se conoció como el método audiolingual. Se trataba del idioma. La receta secreta. ¿Qué hace funcionar al audiolingualismo? Bueno, ya sabemos que el audiolingualismo se trata de escuchar y hablar, y que vino del ejército. Pero ¿cuál es el ingrediente secreto? ¿Cuáles son las ideas principales, los ingredientes clave que hacen que este método sea, pues, este método? Vamos a ver, amigos. Primero, una bien importante. El idioma es principalmente hablar, no escribir. ¿Qué cosa? Sí, ellos creían que la forma hablada de un idioma era la parte más importante. Leer y escribir eran cosas secundarias, para aprender después, si es que se aprendían, o al menos después de que ya hablaras bien. Otro principio clave. Aprender un idioma es formar hábitos. Con un montón de repeticiones y ejercicios, se supone que formas estos hábitos de lenguaje súper fuertes. GAP-2S. Luego está esta idea. Enseña el idioma, no el idioma. El audiolingualismo decía, un momentito, hagamos que el idioma primero. Así que se enseñaba muy poquita gramática de forma directa, especialmente al principio. La idea era que aprenderías la gramática sin darte cuenta, practicando los modelos. Y finalmente, una muy importante. Los errores son malos. Malísimos, ¿eh? Evítalos como sea. Pensaban que si te equivocabas y no te corregían al tiro, podías aprender algo mal y formar un mal hábito. Los ejercicios estaban hechos para que casi no te equivoques, para que los estudiantes dijeran frases correctas. Todo era reforzar las formas correctas. Muy controlado, muy estructurado. Repitan después de mí, ejercicios, ejercicios y más ejercicios. Bueno, ya conocemos los principios. Hábitos, hablar, 0 errores. Pero, ¿cómo lo hacían en el aula? ¿Cuáles eran las técnicas? Pues prepárense para la estrella del show audiolingual, los ejercicios. Ay, mamita, sí que había ejercicios. El más básico era, adivinaron, el ejercicio de repetición. El profesor dice una frase, esto es un bolígrafo, y toda la clase, juntitos, o uno por uno repite, esto es un bolígrafo, y otra vez, hasta que se te graba en el cerebro. Luego tenías los ejercicios de sustitución. El profesor daba una frase, como Juan va al. Luego daba una palabra nueva, digamos, tienda, y el estudiante tenía que decir Juan va a la, o compré un. Palabra nueva, auto. Estudiante, compré un. Después venían los ejercicios de transformación. Estos necesitaban pensar un poquito más.
El profesor podía decir una afirmación, ella está feliz, y el estudiante tenía que transformarla en pregunta, ¿está ella feliz? Sección 6. Duelo de métodos. Audiolingualismo contra los otros. Ahora, el audiolingualismo no era el único método para aprender idiomas que había. Para nada. Tenía sus rivales, los que vinieron antes y los que vinieron después. Antes de que el audiolingualismo se hiciera famoso, el que mandaba era el método de gramática-traducción. Este era de la vieja escuela, amigos. Piensen en aprender latín. Mucho memorizar reglas de gramática, listas de palabras, y luego traducir textos largos y complicados del inglés al otro idioma, y al revés. El audiolingualismo vio eso y dijo, oye, mucho leer y poco hablar, podemos hacerlo mejor. Luego estaba el método directo, que era como un primo del audiolingualismo en algunas cosas. El método directo también le daba importancia al lenguaje hablado y no le gustaba que se tradujera al idioma materno. Todo pasaba el idioma que se aprendía. Pero generalmente no usaba tanto esos ejercicios súper intensos y prácticas de modelos que tanto le gustaban al audiolingualismo. Sección 7. Los aplausos. ¿Qué tenía de genial el audiolingualismo? Bueno, hay que reconocer lo bueno. El método audiolingual no era solo repetir cosas sin parar hasta aburrirse. Uno de sus mayores éxitos, amigos, fue la pronunciación. Como se insistía tanto en escuchar a los que hablaban el idioma de nacimiento, en esas cintas, y luego imitarlos, los estudiantes muchas veces lograban una pronunciación muy buena. Otra cosa chévere era cómo ayudaba a formar estructuras de frases fuertes en tu cabeza. Todos esos ejercicios de modelos, la sustitución, la transformación, de verdad te metían bien las bases de la gramática del idioma. Para los que recién empezaban, especialmente, el método audiolingual podía ser bien útil para arrancar. Te da un grupo de frases que puedes usar al tiro. Además, era muy bueno para aprender esas frases hechas y respuestas comunes que usas todo el tiempo. Así que, para el lenguaje práctico de todos los días en situaciones que ya conoces, este método te podía poner en marcha rapidito. Sección 8. Los momentos. Ay, ay, ay. ¿Dónde tuvo sus problemitas? Bueno, el audiolingualismo tenía sus cosas buenas. Pero como ese amigo que es súper divertido en las fiestas pero quizás no es el mejor para una charla profunda, también tenía sus contras. Una de las quejas más grandes, y quizás ya se lo imaginan, es que podía ser increíblemente aburrido. En serio, amigos, ¿repetir las mismas frases una y otra vez? Esto es un libro. Después de un rato, tu cerebro solo quiere gritar, «Ya sé que es un libro. ¿Podemos hablar de otra cosa?» Otro problema grande era que en realidad no enseñaba a ser creativo o espontáneo con el idioma. Te volvías muy bueno para decir las frases que te habían enseñado con los ejercicios. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras en una situación nueva? ¿O quieres decir algo que no estaba en el diálogo del libro? Sección 9. El pitazo final. Entonces, audiolingualismo, pulgar arriba o abajo. Y una sorpresita. Bueno, hemos hecho un buen viaje con el método audiolingual, ¿verdad? Vimos cómo nació en la guerra, cómo se hizo famoso en los laboratorios de idiomas de los años 50 y 60, su receta secreta de ejercicios y formar hábitos, y hasta sus momentos no tan buenos. Fue un método que nació por una necesidad específica, hacer que la gente hablara un nuevo idioma rápido, y por un tiempo, pareció la solución mágica para aprender idiomas. Definitivamente cambió las cosas y logró que la gente pasara de solo leer textos viejos a de verdad hablar y escuchar, lo que fue un gran avance, amigos. Recordemos lo bueno y lo, bueno, no tan bueno. Por el lado bueno, muchas veces era genial para la pronunciación. Podías dominar esos sonidos difíciles y ayudaba a construir una base sólida de modelos de frases básicas. Pero, por otro lado, podía ser súper repetitivo, para quedarse dormido. No ayudaba mucho con la creatividad, ni te preparaba para lo complicadas e inesperadas que son las conversaciones de verdad. Hoy en día, no vas a encontrar muchas clases que usen el audiolingualismo puro, el de antes, como su método principal. El mundo del aprendizaje de idiomas ha avanzado más hacia formas de enseñar donde se conversa de verdad y se busca el significado. Lo más importante, amigos, es encontrar lo que les funciona en su camino para aprender un idioma. Sigan practicando, sigan escuchando, sigan hablando y lo más importante, diviértanse. Ustedes pueden.